Hola amigos, bienvenidos a Cultucetas. Un día más son muchos los contenidos que tenemos para compartir con vosotros, así que no perdáis detalle. Empezamos con literatura, la que llega de la mano del escritor Ramón Acín. Su última novela lleva por título Hermanos de Sangre y nos permitirá mirar a través de sus páginas el día a día de las familias españolas durante la Guerra Civil. Continuamos subiéndonos al carro de las nuevas tecnologías y lo hacemos en Expodrónica, un evento puntero en Zaragoza que nos hará una pequeña muestra de las grandes cosas que son capaces de hacer los más pequeños drones. Y para terminar, nuestro compañero Paco Cester nos recomienda alguno de los podcasts más interesantes que podréis escuchar en las próximas JPod. Encontramos cómics, actualidad, televisión y, por supuesto, muchísimo humor. Ya lo veis, el programa de hoy no tiene desperdicio. ¡Comenzamos! En el Centro Cívico de la Almozara está a punto de comenzar el coloquio de la Asociación 20 de Aviento, una de las actividades que hacen dentro del Círculo de Lectores, la huella del círculo, y hoy se inicia la segunda temporada con un escritor muy particular, Ramón Acín. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. El coloquio va a ir sobre tu libro Hermanos de Sangre, un libro que trata fundamentalmente sobre una guerra conocida por todos, la Guerra Civil Española, pero donde el foco lo marcas más que en las trincheras, en las casas, en las familias, ¿no? En el odio entre familiares, entre hermanos. Sí, en realidad es los retazos que me sobraron de una novela sobre la que me estuve documentando durante 8 años. La novela se llamó Siempre quedará París, y había historias que por su tragedia, por su emotividad, por su violencia, no cabían en la novela, pero sí que tenían la fuerza para ser contadas de una forma más breve, y así nació Hermanos de Sangre. Está centrado principalmente en la violencia soterrada de las familias, teniendo en cuenta que Aragón fue un territorio dividido en dos por la Guerra Civil. Y esa división del territorio también fue una división de las familias y de las ideas. Y lógicamente la violencia aflora en muchas de las historias que yo cuento y que son en realidad historias con base real. Son 14
14 historias concretamente, ¿no? 14 cuentos que los narras además en primera persona. Sí, generalmente están narrados en primera persona. En realidad, sobre la guerra civil tratan 8. El resto intentan también hablar de la violencia dentro del núcleo clave que es la familia. La familia, que es el sitio donde uno se conforma para el bien y para mal, donde uno conoce lo bueno y lo malo, donde uno más o menos acaba siendo hombre para la sociedad, entre comillas, ¿no? Y entonces la familia, como es un foco catalizador, y en él se da, por supuesto, la violencia. La violencia incluso nos lleva al paisaje y nos lleva al tiempo, y lógicamente pues estamos viviendo tiempos pasados, tiempos actuales, paisaje pirenaico y otro tipo de paisajes, y en ellos pues lógicamente la violencia, la emotividad, la crueldad, etcétera. Ramón, supongo que te habrás documentado mucho a base de testimonios, como has contado en primera persona. ¿Qué conclusiones sacas? ¿De dónde crees que nace ese odio, esa violencia dentro de círculos familiares tan importante, tan definitiva es la ideología dentro de un país, dentro de una familia, para que al final entre hermanos se acaben matándose, estén uno en un bando y otro en otro, sean irreconciliables las posturas? Sí, la familia, como he dicho antes, es un foco catalizador, ¿no? Y en él pues existe de todo. Existen personas buenas, personas malas, y lógicamente en esa lucha por ocupar un puesto en la familia, por rebelarse o por no rebelarse, por humillarse o no humillarse, pues surge la violencia. En un momento de tragedia social como fue la guerra civil, donde la locura se adueñó de las mentes, pues lógicamente esa violencia surgió incluso dentro de las familias. En Aragón especialmente, porque fue una cicatriz durante la guerra, pero también teniendo en cuenta en mi territorio, que es el territorio del Pirineo, porque la casa era fundamental, el que heredaba era el mayor y los demás tenían que ir, como se dice vulgarmente, a chiflar a la vía, ¿no? Es decir, a ganarse la vida. Y esa heredad frente a los que no heredaban, pues también producía ciertas violencias. Lógicamente, el que salía fuera a trabajar se llenaba de ideas progresistas, y el que se quedaba era una persona más bien de ideas de derechas. Ese choque de las dos posiciones se ve mucho en las familias, sobre todo pirenaicas. Además está como muy de actualidad, ¿no? Has hablado de la locura de la guerra, la locura que estamos viviendo también con la guerra de Siria, los miles y miles de refugiados que están asaltando las fronteras porque no les queda otra necesidad, igual que pasó en la guerra civil española, tanto
viajes a México, supongo que es completamente extrapolable, ¿no? Lo que pasó aquí en España hace 80 años con lo que está pasando en la actualidad. Sí, sí, yo creo que España se tendría que mirar un poco los españoles, sobre todo los que critican un poco este aspecto, y se tendrían que mirar a lo que ocurrió. Los valles pirenaicos sabemos mucho de lo que supuso la guerra civil, porque tuvieron que huir a Francia y pasaron, aparte de pasarlo mal, pues muchos estuvieron en campos de concentración. No hace falta nada más que pasarte la frontera de Jaca, ir a Olorón, y ahí tienes el campo de concentración de Gurs, donde muchos españoles, vascos y brigadistas están allí enterrados. Es decir, que nosotros tendríamos que mirarnos un poco hacia nuestro pasado para comprender lo que está sucediendo. El mundo está loco. Seguimos matándonos, seguimos haciendo lo de siempre y no cambiamos pese a holocaustos como los que se vivió durante la Guerra Civil Española o los que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Y no sigo citando otras porque seguimos con holocaustos muy próximos en África, y ahora en Siria, por ejemplo. Has hablado antes de un libro, Siempre nos quedará París, una novela tuya, también del año 2006, si no me equivoco, 2005-2006, en la que, bueno, pues hablas del maquis también, de ese periodo de posguerra en España. Estos 14 cuentos, como ya has dicho, también están muy vinculados a esa época. También algo rescatable que podemos sacar, ¿no?, de conclusiones con respecto a la actualidad. Yo creo que sí. Es decir, yo lo que busco con estas novelas es recuperar un poco el pasado, ir a la memoria, ir a la historia y ver que la historia nos puede dar lecciones, y que precisamente una de las lecciones que hay que hacer es comprender lo que pasó, superar el odio y olvidarnos sobre todo de la violencia. Si uno no deja recuperar la memoria de los que fueron vencidos y humillados, estamos manteniendo esa herida y estamos manteniendo la posibilidad de la violencia. Y de hecho, las luchas que se están produciendo ahora a nivel ideológico, pero que son muy peligrosas porque todo lo ideológico a veces puede acabar en violencia, pues se podrían haber cerrado hace tiempo. Me estoy refiriendo a los problemas de las secesionistas, por ejemplo, ¿no? Hay que decir que Ramón, este es uno de sus obras. Ramón tiene más de una veintena de escritos, de novelas, de textos, de ensayos. Es profesor literario también, es crítico literario. ¿Qué nuevos proyectos tienes ahora, Ramón? Cuéntanos en qué tienes entre manos. Bueno, pues hay un libro de cuentos acabado, una pequeña historia de microcuentos, y ahora estoy en una novela que es un encargo que tiene que desarrollar la
historia de España a través del primer tercio del siglo XX y lógicamente pues yo lo he situado en Aragón. Y la vamos a ver para prontito. Creo que en el 2016, hacia mediados o hacia finales, esté ya dispuesta para ser leída. Bueno, pues esperamos con ganas esa nueva novela de Ramón Acín. Nos quedamos ahora al coloquio a escuchar lo que tenga que contarnos su autor y la gente que acude aquí al Centro Cívico de la Almozara sobre Hermanos de Sangre. Ramón Acín, muchas gracias por habernos atendido. A vosotros, gracias. Gracias. Zaragoza se suma al carro de las nuevas tecnologías. Esta semana lo ha hecho a través de Expodrónica, nada menos que la primera feria dedicada en nuestro país a los drones de uso civil. Un encuentro que ha reunido a 71 empresas fabricantes y distribuidoras de 8 países diferentes. Un evento pionero en España y en Europa. Es de las pioneras en España y está aquí en Zaragoza por muchas cuestiones, ¿no? Porque hemos tenido las autorizaciones que hemos tenido aquí y no las hemos podido conseguir en ningún lado. Y luego por la infraestructura que tiene Zaragoza para poder acoger este tipo de evento. Y la verdad que está teniendo bastante repercusión ahora mismo. Estas pequeñas aeronaves no tripuladas tienen grandes posibilidades. Una de las más curiosas, la competición en carreras, como la Expodrónica FPV Race que ha tenido lugar en la Feria de Muestras de Zaragoza. Lo que tengo yo en la mano es lo que llamamos un nanorracer, ¿no? Habéis visto antes unas pruebas de racer, ¿no? Que son, vamos a decir que es el papá, ¿vale? Son unas máquinas que lo podríamos poner a un nivel de la Fórmula 1, ¿vale? Son unas máquinas que pueden llegar a unas velocidades de 150 por hora. Y son unas máquinas que están utilizadas únicamente en carrera. Creo que habéis visto también a los pilotos. Esto se maneja con unas gafas de inmersión. El piloto está inmerso dentro de la nave, ¿no? Y la controla vía un mando, un radio control. Al margen del ocio, los drones son el futuro para campos como son la cartografía, la industria audiovisual o la seguridad. Entonces esto lo puede usar, por ejemplo, los bomberos. Para entrar en una casa y aunque se queme, mandan otro. Porque los costes son ridículos comparados con las grandes tecnologías. Y lo que tiene es que la tecnología que lleva esta máquina es la misma que las grandes, pero diminuta. Es decir, puede entrar, puede oler, puede tener infrarrojo, puede tener térmico, puede tener de todo, pero súper pequeñito. Mirar en una canalización, etcétera, etcétera. Es decir, luego ya la mente
muchas cosas, ¿no? Pero siempre para lo lúdico, que son carreritas, y luego también para el trabajo en plan profesional, ¿no? No es para hacer cualquier cosa, ¿no? Uno de los líderes mundiales en la fabricación de drones es Parrot y, por supuesto, también ha estado presente en Expodrónica. En nuestro caso tenemos el Parrot Vivo, que lleva una cámara pues, para poder grabar, hacer fotos y poder meternos en sitios de tema de montaña, ríos, donde queramos hacer una buena grabación del equipo, ¿vale? El Parrot Vivo se puede utilizar con un mando que se llama Sky Controller, que es Sky Controller, lo que nos hace o nos permite es hacer un radio de unos 2 kilómetros de movimiento del vivo. Con el propio movimiento de la cabeza podemos ver el ojo de pez que tiene el propio vivo, que mueve unos 180 grados más o menos de movimiento. Y sin ir más lejos, aquí en Zaragoza contamos con una empresa pionera en el sector. Inda lleva 5 años produciendo drones de uso civil y militar. Inda es una empresa que desarrollamos RPAs, sistemas aéreos no tripulados, y estamos en estos momentos desarrollando plataformas helicópteros con una autonomía en torno a las 3 horas y con cargas unos 30 kilos. Estos sistemas tienen usos civiles y usos militares. En definitiva, es una cámara que la puedes poner en una plataforma aérea y puedes ver puedes ver las imágenes en tiempo real. Entonces tiene mucho futuro y mucho mercado en estos momentos. En definitiva, queda claro que más que nunca nuestro futuro está en el aire. Pues muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a este espacio de recomendaciones donde normalmente lo que recomendamos es podcast. Y esta vez tan cerca de esas jornadas que van a celebrar en Zaragoza, hemos querido recomendaros algunos de los podcasts que no solamente podéis escuchar a través de iVoox, sino que además vais a poder ver en directo los días 23, 24 y 25 de octubre para ir haciendo un poquito de boca y que sepáis lo que es esto del podcast. Os vamos a nombrar el primero, el que abre las jornadas el día 23, que es Charrando de TV. Es un podcast de aquí, de Zaragoza, hecho por el grupo Malavida. Sabéis, dibujantes que hacen sus cómics Malavida, que se reparten gratuitamente por todos los bares. Un
que ya tuvimos aquí al principio de esta sesión de podcast y que lo podéis descargar desde ahí. Son 2 o 3 horas donde no solamente oiréis hablar de cómics y de TVOs con muchísima profesionalidad y muchísima información, sino que aparte también lo pasaréis en grande, os reiréis y tendréis como 2 o 3 horas estupendas escuchando algo que se llama podcast. Después os quiero recomendar también La Viñeta, que es un podcast dedicado a los cómics y que estará junto a Charlando de TVOs el día 23 en Zaragoza, en la jornada de podcasting. Ya sabéis que os nombramos el otro día que se hacían en Las Armas. Y como quería recomendaros un poquito de todo, hemos empezado con cómics. Pero vamos a empezar con actualidad, noticias y humor. No hace mucho que he descubierto este podcast que se llama Lo de las Noticias. No solamente es podcast, sino que también tienen algunas emisiones y colaboraciones con la cadena SER. Son Carlos Langa y Miguel Anómalo, que lo que hacen es, por medio de entrevistas, de juegos, de concursos, incidir en la actualidad política y, sobre todo, un humor muy inteligente. No es humor de risa, es humor de sonrisa, pero 2 horas muy agradables, muy bien hechas, muy buen podcast, y no solo eso, sino que además de que lo vais a poder descargar de ahí, vos lo podéis oír en su página original, también estarán aquí en Zaragoza haciendo su podcast en directo, no solo para que sepáis cómo se hace un podcast, sino para que disfrutéis el humor, la actualidad, la política y alguna entrevista que nos traerán ahí en vivo y en directo. Lo de las noticias, un podcast muy recomendable para todo tipo de público, especialmente si te gusta un poquito la actualidad y la ves con un sentido del humor, que es como mejor se ve. Y después, otro podcast muy especial que ha sido escogido dentro de todos los podcasts que se presentaron a la asociación de podcast para que tuviera un directo aquí en Zaragoza. Un podcast de entretenimiento puro y duro con muchísimo humor, donde se analizan la televisión en general. En concreto, además, cuando vengan a Zaragoza y hagan su directo, nos van a estar hablando de los realities. Nada más y nada menos. Muchísimas cosas que decir, que son las que tienen los podcasts. Os invito a que vayáis abriendo boca para que en Zaragoza los días 23, 24 y 25 de octubre podáis ya entender un poquito de qué van y sobre todo los podéis disfrutar en directo. Podcast en directo, comunicación en directo. Y mientras tanto, ahí tenéis las recomendaciones y los enlaces para que os veáis entreteniendo. Porque un poquito de
podcast sabe bien. Por hoy despedimos Cultucetas, pero el viernes, como siempre, trae muchos planes a Zaragoza. En Las Armas se celebra el Festival Gastronómico Catatruc. Podréis catar los mejores bocados de nuestra ciudad desde las 6 de la tarde en un entorno muy vintage y original. Hoy ha comenzado la tercera edición de Zaragoza Improvisa. Teatro Indigesto organiza esta reunión de cómicos expertos en el arte de la improvisación en el Teatro del Mercado. Se prolongará hasta el domingo 27 de septiembre. La función de mañana comienza a las 8:30 de la tarde. En la lata de bombillas podréis disfrutar con Guille Milky Way DJ Set, el nombre detrás del mítico grupo La Casa Azul. Las mejores melodías y arreglos a los platos desde las 11 de la noche. Javi Capitán, acompañado de una banda de lujo, celebrará en la Sala Z sus 10 años de carrera. Repasará sus mejores éxitos y versionará algunas de sus canciones favoritas a las 10 de la noche. Y os dejamos con el divertido vídeo que el grupo de Bronson ha preparado para presentar su fin de gira. Hasta mañana. Spunk.